muy calurosa bienvenida de parte del Centro Popular Afrodescendiente, del Proceso de Comunidades Negras en Colombia y de la Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural Carabantú. Los invitamos, estamos muy agradecidos de que participen en nuestra primera cátedra del año, que es un proceso que venimos realizando desde el año anterior. Entonces hoy tendremos por consiguiente la primera cátedra, que será Los pueblos étnicos frente a la construcción de paz. Tendremos dos invitados, Juvenal Arrieta González y Richard Moreno Rodríguez, dos compañeros que han participado en el movimiento social, uno en el afro, otro en el indígena y por ende también en el movimiento social y popular de Colombia. Tendremos la participación de ellos con 25 minutos cada uno para exponernos sus conceptos y tesis frente a la posición de los pueblos étnicos en la construcción de paz. Y luego tendremos la apertura del auditorio al debate como tal. Entonces vamos a dar como la inicial con una lectura por parte del Centro Popular. Le solicitamos a todos los compañeros y compañeras que están en el auditorio que pongamos en modo vibrador el celular o lo apaguemos para no interrumpir el desarrollo de la cátedra como tal. Entonces les damos otra vez un cordial saludo y una cordial bienvenida a la primera cátedra del 2016, la Cátedra Popular del Decenio Afrodescendiente que hemos denominado Ana Fabricia Córdoba. Buenas tardes. La Cátedra Popular Ana Fabricia Córdoba es un proceso de discusión pública que desde un enfoque crítico y alternativo pretende generar lecturas y propuestas frente a la construcción de paz en Colombia, los regímenes políticos, las tecnologías de poder, las luchas populares por el derecho al territorio y a una ciudad alternativa, las formaciones y conflictos raciales que agencia la sociedad contemporánea para constituir sus dispositivos de organización y dominación sociorracial, además de discutir desde diferentes perspectivas algunas propuestas de construcción de movimiento popular para la lucha contra el racismo, conquistas de derechos diferenciales, participación en alternativas de construcción de dualidad de poder, de sociedades solidarias y libertarias frente al status quo. Este proceso, realizado por el Centro Popular Afrodescendiente, CEPAFRO, el Proceso de Comunidades Negras en Colombia, PCN, y la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural Carabantú, convoca a militantes de movimientos populares y afroamericanos, estudiantes, docentes, universitarios, investigadores y sociedad interesada, en una intención de aportar desde distintos campos y perspectivas a la comprensión de nuestro devenir histórico, como pueblo que tiene la inmensa tarea de rediseñar su rumbo libertario con coordenadas y lazos emancipatorios, que tiendan puentes con el amplio y diverso movimiento popular en América Latina, que hoy se pinta de todos los colores en una mano multitudinaria, capaz de activarse hasta volverse puño cuando sea preciso. Está claro que ante el panorama de nuestros días, las respuestas y los proyectos precisan de la unión y alianza de todas y todos los condenados de la tierra, herederos de una tradición libertaria. Durante este decenio queremos reivindicar a nuestra mártir Ana Fabricia Córdoba, mujer afrodescendiente que aunque padeció de diversas formas de violencia, de género, racial, estatal y un empobrecimiento extremo, nunca dejó de luchar por una sociedad distinta y de participar en iniciativas populares con el movimiento de víctimas y el movimiento de mujeres de Medellín. Porque la construcción de paz implica una lucha contra el racismo, porque la construcción de paz implica la reparación histórica a los afrodescendientes en Colombia, porque la construcción de paz implica el concurso de nuestra experiencia libertaria y memoria como pueblo, porque creemos en la paz para una vida digna con justicia social. Bienvenidos a la Cátedra Popular del Decenio Afrodescendiente Ana Fabricia Córdoba 2016, un espacio pensado para todos y todas nosotros y nosotras, los condenados de la tierra. Los pueblos étnicos frente a la construcción de paz en Colombia, el Centro Popular Afrodescendiente, CEPAFRO, el Proceso de Comunidades Negras en Colombia,
PCN y la Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural Carabantú consideran que, 2 puntos. 1. La construcción de paz para los pueblos étnicos no es un asunto coyuntural, ni que obedezca a la agenda estatal, es nuestro devenir. Hemos luchado incesantemente en contra de los conflictos raciales y territoriales que nos desarraigan. Nuestra presencia histórica antecede a la construcción de la nación colombiana, y como hombres y mujeres hemos siempre sido vilipendiados y violentados por las élites racistas y clasistas de este país. Hemos apelado a la cimentación de sociedades solidarias fundamentadas en el legado ancestral de nuestros pueblos. 2. Los pueblos indígenas y afrodescendientes hemos padecido de manera directa y mayoritaria el conflicto armado en nuestro territorio, la exclusión, la desigualdad, el abandono y el desconocimiento de nuestra autonomía ancestral han sembrado la guerra en nuestros pueblos y han victimizado a las poblaciones étnicas. Por eso, la construcción de acuerdos de paz deben de gestarse a partir de la voz y el sentir de nuestros hermanos y hermanas que vivieron la guerra en el territorio. 3. La paz para los pueblos étnicos debe atravesar procesos de reparación integral en favor de las comunidades, que por generaciones han sido violentadas y criminalizadas bajo el sometimiento y la instrumentalización racista, clasista y capitalista del establecimiento. No es dable concebir la paz mientras los pueblos indígenas y afrodescendientes sigan encabezando todos los indicadores de precariedad social, y en tanto su cosmovisión, autonomía, cultura, tradiciones e ideas de futuro pretendan ser arrebatadas y pisoteadas por el accionar del desarrollo capitalista. 4. La voz de los pueblos étnicos debe ser escuchada en los acuerdos entre el Estado y la insurgencia. Por tal razón, CEPAFRO, PCN y Carabantú participamos decididamente en el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, CONPA, y de manera solidaria con nuestros hermanos y hermanas indígenas conformamos la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa Territorial, que prontamente alzará la voz para que no se cometa el error histórico de establecer acuerdos de paz sin la presencia de quienes más han sido afectados por la guerra fratricida de este país. Daríamos comienzo a la intervención de Richard Moreno Rodríguez. Es abogado y asesor del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Medio Atrato, Cocomacia, y del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, PITS, y es un líder comunitario y social, defensor de los derechos de las víctimas de la violencia en el departamento del Chocó. Es coordinador nacional del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, CONPA, y le damos pues la bienvenida a nuestro compañero Richard a la Cátedra Popular del Decenio Afrodescendiente, Ana Fabricia Córdoba. Buenas tarde, noche ya a todas y todos. Muchas gracias, Melkin, por la invitación, y a todos los organizadores. Atreverse a invitarme a mí es atreverse a escuchar cosas que la gente no quiere escuchar, porque no nos gusta decirnos las verdades a veces, ¿o no? ¿O no, Melkin? Pero voy a tratar de ser lo más diplomático posible en estos 10-15 minuticos. Me uno también a las felicitaciones de Arrieta en torno a la felicitación a las mujeres. Soy un convencido de que en la medida que hubiese mayor participación en los espacios de decisión, tanto en lo organizativo como en lo institucional de las mujeres, el país sería mucho más democrático, mucho más igualitario en cuanto a oportunidades, pero también sería mucho más responsable en términos sociales. Me alegra de antemano que no estemos hablando o que el título de la conversa no sea hablar de la negociación de La Habana. Estoy harto de esa vaina. Hace 3 años los colombianos, o al menos los que estamos metidos en este cuento, nos olvidamos que el país tiene otros males diferentes a La Habana, y que La Habana es un elemento importante, es un elemento que requiere atención, que requiere que participemos, pero La Habana no va a acabar los diferentes problemas que tiene este país, que son estructurales. Y yo empiezo por lo último, por donde debería concluir voy a iniciar. Cuando uno lee
los acuerdos que se han publicado, lo que se conoce de La Habana, y revisa Constitución Nacional, entre el 60 y el 70% de lo que se ha publicado y acordado entre el gobierno nacional está consagrado en la Constitución del 91. Hay elementos nuevos en el tema de víctimas, en el tema de drogas ilícitas, pero entre el 60 y 70% de lo acordado, uno hace un análisis comparativo entre una cosa y otra, casi que uno le podría decir a la FARC y al gobierno, en vez de haber perdido 3 años en esa discusión, hubieran dicho más bien, establezcamos los procedimientos para materializar la Constitución del 91. Pero estamos negociando y a partir de ahí todos nos concentramos en esa discusión. Pero además de eso, en julio del 2014, cuando el PNUD, la Oficina del Alto Comisionado y otros sectores empezaron a hacer los famosos foros de paz territorial, que al día de hoy todavía ni el gobierno ni la FARC saben qué significa paz territorial. Ninguno sabe cómo la van a hacer, qué significa, ni siquiera lo han conceptualizado, no tienen concepto sobre eso. Y hay un solo documento que circula por ahí, también de hace 2 años, que Noruega presentó en una conferencia el alto comisionado, hizo alusión al término sin explicarlo realmente. El término gustó y se puso de moda paz territorial, pero no ellos saben cómo va a ser, y nosotros que deberíamos saberlo estamos en esa discusión. Pero en ese primer foro que se hizo en el Chocó, estuvo Sergio Jaramillo, y en una reunión que convocó 4 o 5 personas, entonces yo le preguntaba, y solamente habían publicado 3 acuerdos, uno los va haciéndole seguimiento, y yo le preguntaba, la preocupación que nos asiste a nosotros en el Chocó y a algunos sectores con que trabajamos en el país, no solamente que ustedes están repitiendo cosas de la Constitución y permitirse procedimientos de cómo hacerlo, pero temas que para nosotros son fundamentales no se están discutiendo. Los temas que ustedes definieron como gobierno como amovibles o no negociables, y los temas que la FARC aceptó no negociar. Y entonces dentro del tema está que el modelo económico del país no es negociable. Entonces el modelo económico del país no es negociable en la mesa. Eso significa que tenemos un modelo, si no perfecto, cuasi perfecto. O sea, no es un modelo excluyente. O sea, no es un modelo que genera muchos empobrecidos y pocos ricos. Entonces el modelo no está afectando a nadie. No se discute en La Habana. Tampoco se discute la doctrina militar. Aunque estemos hablando que están sacando normas en función de eso, pero un tema que no es discutible en La Habana es la doctrina militar. Pero esa doctrina militar, todos somos conscientes que es violadora de derechos humanos, que cada vez revive más la posibilidad de que los militares vulneren derechos humanos y que se crean cercos jurídicos en función de protección de este cuerpo militar. Pero eso no es discutible. No es discutible tampoco la política económica exterior del país, que está muy ligado al modelo económico. Pero también todos sabemos que la política económica del país, como el resto de muchos países, se mueve en función de lo que establecen y digan organismos multilaterales o países como Estados Unidos, que definen qué se hace con sus deudores. Pero eso no es negociable. Y tampoco es negociable la política internacional en su conjunto del país. Entonces, ¿qué estamos negociando? Estamos negociando entonces de pronto la posibilidad de cómo la FARC se cansó de los 50 años
y definen su incursión o inclusión a la sociedad, los que se queden en Colombia, algunos en diferentes esferas más nacionales, más protegidos, y otros, los amigos y compañeros nuestros, los hijos o las hijas de las amigas, compañeros nuestros, o así no siendo compañeros, los pobres reclutados, como pasa con los soldados, son los que se van a quedar en los territorios peleando con nosotros, o a merced de que un paramilitar lo mate, o que el mismo Estado lo mate, si no se establecen las garantías reales para eso. Entonces, realmente el tema de la negociación de La Habana es bastante complicado entenderlo, pero es importante, porque yo también he dicho lo mismo en varios escenarios. Yo prefiero ver a Timochenko tirando ideas en el Congreso, ordenando ideas en el Congreso, que ordenando masacres y tirando balas. Porque si las balas estuvieran definiendo un nuevo rumbo para el país y no estuvieran masacrando a gente como la mía en Bojayá, pues carajo, tírenla. Si estuvieran acabando con las élites, que son los que esclavizan a la gente nuestra, lo que en términos económicos y laborales, pues qué carajo, que ellos tienen cómo defenderse. Pero la gente que hemos venido llevando el plomo físico en lo rural y muchas veces también en lo urbano, no es la gente con quien la FARC dice tener la confrontación en términos ideológicos, económicos y políticos. Ahora sí se nos viene, en un posible escenario de posacuerdo, sí se nos viene esa confrontación con la FARC, en los territorios especialmente. Ahí vamos a tener que confrontarnos en términos políticos por quién tiene el control social en esos territorios. Los cabildos indígenas, los consejos comunitarios o las cabecillas de frente o cuadrillas que se queden en los territorios. Y vamos a tener confrontación económica en la medida de que la propiedad es nuestra y definimos qué hacemos con ella en términos productivos. Y vamos a tener confrontación territorial porque el ordenamiento de eso lo hacemos nosotros. Yo no conozco, al menos legalmente, donde se diga que la FARC tiene, como grupo armado, tiene tantas hectáreas tituladas colectivamente en el país. Pero sobre esas que están tituladas colectivamente se está diseñando y diseñando qué es lo que va a pasar con ellas, sin nosotros y nosotras. Entonces, en esa medida es importante que reflexionemos el tema, cuál es la paz que queremos los grupos étnicos. Y no nos la pensamos desde lo que venimos construyendo como la paz, un tema cacareado que es el cese de los fusiles. Porque aquí hay que superar primero un conflicto o varios conflictos sociales que aquejan al país. En el caso del Chocó, históricamente muere más gente por falta de atención en salud que por el desarrollo de las acciones del conflicto armado. Aún teniendo la masacre de Bojayá y los miles de desplazamientos y de muertos. Muere más gente en el Chocó por falta de atención en salud que por acción del conflicto armado. ¿Será que la negociación de La Habana, el día siguiente que se firme, va a dejar morirse gente en el Chocó y en el Pacífico por falta de atención en salud? No va a pasar. Entonces, la paz y esta construcción de paz tiene que también pasar por la superación de los diferentes conflictos sociales que aquejan el país, que se viven en los territorios, y por la superación de las necesidades básicas y satisfechas que tiene nuestra población. Y ahí hay un referente que planteaba Arrieta para construcción de paz desde los grupos étnicos, que es el tema territorial. Y es un tema territorial que no tiene que ser negociable ni con la FARC ni con el gobierno. O sea, nosotros no tenemos por qué llegar a decirle al gobierno y a la FARC las tantos millones de hectáreas que por luchas históricas nos hemos arrebatado al Estado, tienen que estar sujetas a negociación con ustedes. Sí podemos decirle, en procura de consolidar la paz, podemos concertar con ustedes
cómo se pueden quedar en nuestros territorios. Eso sí podemos hacerlo. ¿Y en qué condiciones se quedan? Eso sí podemos hacerlo. Pero en esa misma construcción de paz se debe entender que hay otro principio que lo protegen normas internacionales y la Constitución Nacional, que es el tema étnico. Nosotros no somos étnicos simplemente por pigmentación, que es lo que a veces uno siente que la gran sociedad colombiana del centro del país. Entonces, si ven un negro caminando allá, ese afrocolombiano, ese es étnico. Ese es étnico. Si ven un día que va allá, ese es étnico. Sí, esos son étnicos. Entonces, la pigmentación de la piel nos categoriza como étnico. Y se olvida que tenemos identidad, que tenemos costumbre, formas de vivir y pensar distinto al resto del país. La colectividad de la tierra para negros e indígenas no es un problema de capricho, es que históricamente así la concebimos. Lo que para el resto del país, el que más tierra tiene es más rico, para nosotros el que más tierra tiene mayor posibilidad de dejar herencia a sus hijos. Lo que para el resto del país, el territorio es un bien comercial, para nosotros es parte de la vida misma. Y en esto podemos dar la discusión entre los mismos étnicos, entre los que estamos en el territorio rural y los que están en el territorio urbano. Ahí nos damos también esa discusión, porque no todos creemos y pensamos lo mismo. Entonces la paz, pensar de los grupos étnicos, pasa por lo territorial, por lo étnico, tiene que pasar también por la participación real. Y esa participación real no es una ida a La Habana. No es una ida a La Habana. Yo me parece que ir a La Habana sí sería importante y es importante. Porque al menos damos la constancia histórica de lo que teníamos que decir. Y si no lo atienden, pues bien. Y sobre esa base empezamos la nueva lucha. Si lo atienden, mejor. Pero la participación tiene que garantizarse, es aquí en el país, en las diferentes instancias y tomas de poder, tomas de decisiones. Pero eso no pasa. Entonces la paz tiene que pasar también por allí. En este país hemos ganado dos tipos de derechos. Los derechos generales que tiene todo colombiano y colombiana, pero los derechos especiales que están consagrados en nuestras leyes especiales y en normas internacionales. Y el Estado tiene responsabilidad de implementar esos derechos en esos dos niveles. El tema es que no se cumple. El único país del mundo que le ha reconocido a los grupos étnicos derechos colectivos como fundamentales es este. Y usted habla de consulta en otros países, claro. Pero aquí en este país la Corte Constitucional reconoció que el derecho al territorio y el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado son derechos fundamentales para los grupos étnicos. Si lo llevamos a categorías de derechos, son derechos iguales a la vida, en la misma categoría que la vida. Y la razón de ser de ello es que con eso se pretende garantizar la integridad cultural, la vida cultural, la vida colectiva de los grupos étnicos, que es donde más duro nos han dado los actores armados y las políticas de gobierno. Destruir la identidad, destruir nuestros tejidos culturales. Porque si alguien quiere acabar un pueblo, acabe con la esencia que son ellos, que es su cultura. A partir de ahí, todos quedan a la deriva, porque quedan sin horizonte. Pero, además de lo planteado, nosotros creemos que la construcción de paz territorial tiene que pasar por un tema de regiones. Colombia es un país de regiones. Y a mí no me vayan a decir que si ese escenario se llega, entonces Chocó viene a la región del eje cafetero, de Antioquia. Nosotros somos pacíficos. Y la mejor esquina de América es importante, pero somos pacíficos.
Y en esa medida tenemos afinidades por regiones. Y esas afinidades permitirían un mayor avance en una construcción de paz. Es más fácil la construcción de paz entre afines, sin decir que no haya diferencia, o entre los que tienen abismos en posiciones. Mi papá decía que usted tiene dos formas de negociar. Si usted quiere negociar, se sienta con la otra parte y pone de primero los puntos más fáciles de resolver y avanza. Si no quiere negociar, coloca lo innegociable, pero deja la constancia que usted se sentó y que el otro que se levantó. Es más fácil avanzar por la vía de los afines en una construcción regional de país que pretender encasillarnos en un modelo construido históricamente excluyente y que para nosotros ha sido nefasto. Y es muy importante también entender o que nos miremos dentro de lo que se ha contado en La Habana, de lo que ya ha definido La Habana, puntos esenciales que creemos afectan nuestra realidad. Ya Rita tocó un tema en el tema territorial, que es lo relacionado con la famosa zona de reintegración territorial. Y simplemente para acotar en ese punto de que tanto a la FARC como al gobierno se les olvida que están negociando en el marco también de la Constitución y la ley, porque así lo han dicho el presidente, están negociando en el marco de la Constitución y la ley, y se olvidan que la Constitución garantiza la propiedad privada y las tierras de nosotros son privadas, pero además se les olvida que el Código Civil establece que para usted entrar a la propiedad privada hay que obtener la voluntad y permiso del dueño. Entonces, ¿cómo están definiendo zonas de reintegración en territorio colectivo sin siquiera haber diseñado la estrategia de cómo van a obtener el permiso de los dueños? Ese es un solo elemento, pero hay otro elemento que es mucho más preocupante para mí en términos territoriales. Los territorios, las tierras que van a ser parte del fondo de tierra, ahí se reúne. Entonces, para poder dotar algunos sectores de la sociedad colombiana y la misma FARC de tierras, entonces se crea un fondo de tierra que tiene como varias fuentes. Entonces la tierra que le sacan le quitan a los narcos por vía judicial, la tierra baldía, pero también recogen un término del Código Civil que son las tierras inoficiosas, o sea, las tierras incultas. Y en este país el inculto es bruto, el inoficioso es un ladrón, es un vicioso. Cuando usted es un inoficioso, eso no sirve. Esa es la concepción popular. Y entonces el Código Civil recoge ese término, lo puso Andrés Bello, pero también La Habana lo recogió. Entonces las tierras inoficiosas, las tierras que no están produciendo, son tierras susceptibles de expropiación para el fondo de tierras. Entonces, si uno hace la ecuación, territorios colectivos de comunidades negras versus población, casi que el 70%, hermanolo, de la tierra nuestra son susceptibles de expropiación. Porque es mucha tierra para poca gente. Se olvida La Habana, se olvida el resto del país, que lo que para ese resto del país, La Habana, son tierras inoficiosas, para nosotros son tierras o sagradas, o de protección, o de reserva, cualquier denominación que nos garantiza que allí tenemos dónde y cómo subsistir. Pero no, La Habana la denominó inoficiosas. Y si nos miramos el tema de participación política, lo que el acuerdo señala es de que va a haber participación, se garantiza participación
en los territorios donde el conflicto haya afectado más la comunidad. Y uno dice, ¿quién va a participar? ¿A quiénes se van a garantizar la posibilidad de que participemos en igualdad de condiciones con otros sectores para acceder a esos espacios? ¿O son las FARC que van a representar a nosotros? Veo que acá se levantó ya el moderador. Recalcar dos o tres cosas. La primera es que aquí hay que avanzar en las agendas de paz locales y regionales. El proceso de paz de La Habana no puede ser globalizante. Este país es diverso, es pluricultural. Hay que avanzar en agendas de paz locales y regionales. Segundo, entender que La Habana, y aquí lo sabemos todos y todas, no va a transformar todos los conflictos que vive el país el solo hecho de que se firme. Puede generar muchos más conflictos. Nosotros estamos preocupados hoy en el Chocó. Los territorios que las multinacionales mineras no han entrado por presencia de la FARC, cuando ellos no estén, y no estoy diciendo que se queden, el tema es que el Estado va a garantizar que las comunidades defiendan en el Estado de Derecho esos territorios que se han sometido por las multinacionales. Eso no lo sabemos. Y ayer, cuando presentamos la Comisión Interétnica de Paz y de Defensa de los Derechos Territoriales, a la hora siguiente, 2 horas siguientes, salió el procurador diciendo, recogió lo que dijo Luis Fernando, recogió lo que dijo Richard Moreno frente a cómo iba el proceso del país, lo que requeríamos. Dijo, miren, los negros y los indígenas también tienen reparo al proceso de paz. En ese contexto lo puso, que teníamos reparo al proceso de paz. Pero hoy también nos dice la oficina de prensa del doctor Evelis que lo llamaron la asesora principal de Jaramillo, que definieron atender a los negros y los indígenas en La Habana y que están definiendo cuál es el día más adecuado y preciso. Esto para concluir que en la medida de que nos juntemos los que tenemos propósitos comunes, más allá de que seamos negros e indígenas, pero que tengamos causas comunes, y a eso los convocamos a los que no sean negros e indígenas, podemos lograr verdaderas transformaciones más allá del fusil y más allá de La Habana. Muchas gracias.